estimados estudiantes de segundo año y medio, bienvenidos a esta cápsula número 1 de lenguaje y comunicación. La finalidad de esta cápsula en particular es reflejar, ¿cierto? Y además reforzar los siguientes contenidos: características de textos literarios y no literarios, elementos de textos narrativos y sus características y propósitos de los textos líricos, características y elementos de los textos dramáticos, y además las características que tienen los medios de comunicación. Entonces vamos a ver estos contenidos considerando que hemos trabajado con ellos desde marzo en la unidad de restitución de aprendizajes. Comenzamos. Vamos a comenzar primero, ¿cierto? Estableciendo algunos conceptos que son importantes de mencionar, como lo son las tipologías textuales. Vamos a partir, ¿cierto?, desde la base que nosotros vamos a trabajar con textos, y este concepto viene desde el latín textus, que es un tejido o enlace. Esto lo podemos asociar incluso con una madejita de lana, ¿cierto?, en donde nosotros consideramos que cada una de esas hebras al momento de unirse van conformando un tejido, ¿cierto? Por lo tanto, en los textos pasa algo bastante similar. Tenemos una forma de ir entrelazando ideas que van a tener ciertas intenciones, y luego, por supuesto, vamos a hacer una gran subdivisión considerando estas tipologías textuales. Esas tipologías textuales, estas ideas que tienen ciertas intenciones, nosotros las vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado vamos a tener a los textos literarios, cuya característica esencial y fundamental es que tienen ficción y poseen ficción, y además los textos no literarios, ¿ya? Por lo tanto, acá salimos de la ficción y entramos a otro concepto importante, que es la verosimilitud. Textos que están relacionados con la realidad, que son similares a lo real, a la verdad, a lo que nosotros conocemos como mundo real. En el caso de los textos literarios, y es lo que vamos a ver inicialmente en las siguientes diapositivas, tenemos por un lado los textos narrativos, ¿cierto? Parte del género narrativo, cuya intención comunicativa es contar una historia, siempre, ¿cierto?, de ficción. Recordemos que estamos trabajando con textos literarios. Luego tenemos a los textos líricos, es decir, que expresan sentimientos por parte del hablante, sentimientos o emociones también por parte del hablante. Y por último, el género dramático, cuya intención comunicativa esencial y fundamental es representar un conflicto humano. Este conflicto humano también, ¿cierto?, puede ser parte de nuestra realidad, pero siempre va a estar también enmarcado en el concepto de ficción. Y nosotros como lectores o como espectadores muchas veces de estos textos vamos a establecer un pacto con el autor. Y bueno, vamos a ir viendo algunos detalles de cada uno de ellos en las siguientes diapos. Por otra parte, también tenemos los textos no literarios que mencionamos acá al inicio. Dentro de estos tenemos las noticias, las crónicas, los reportajes, y ahí los vamos a ir enlazando, por supuesto, con los medios masivos de comunicación, que van a ser los canales por los cuales nosotros vamos a acceder a este tipo de textos que no poseen ficción y que están basados en hechos o están basados en la misma realidad que nos rodea. Entonces, avancemos. Cuando nosotros hablamos de textos narrativos, que era la primera tipología que vimos en el mapa conceptual anterior, van a haber varios elementos que no pueden faltar, ¿cierto? Tenemos la ficción, sabemos que es un texto que está enmarcado dentro de un mundo ficticio, un mundo creado, por supuesto, por un autor o autora. Y cuando nosotros hablamos de ficción, ¿cierto?, hablamos de dos elementos importantes. Por un lado, decimos que la ficción son elementos de la realidad, hay elementos de la realidad, ¿ya? Y además, elementos de la realidad, dice acá, y además podemos combinar estos elementos con la imaginación del autor. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ficción, hablamos de esta combinación de dos elementos, tanto elementos de la realidad, que el autor extrae, ¿cierto?, de su propio contexto, pero además la imaginación del autor, ¿ya?
Adicionalmente, tenemos una voz ficticia que nos va a ir contando lo que va sucediendo dentro de este mundo narrativo, de este mundo narrado. Vamos a ir teniendo narradores que van a participar y otros que quizás no participen dentro del relato, pero estas voces siempre van a tender a ser ficticias. Pueden ser semejantes a algún personaje de la vida real, etcétera, pero siempre van a ser ficticias. Cuando nosotros hablamos de personajes, también hablamos de estos entes creados por el autor, ¿ya? Y que son también ficticios y que van a ir realizando las acciones que este autor, perdón, necesite ir considerando dentro de este mundo, que ya sabemos que es ficticio porque tiene estos elementos que mencionábamos al principio. Va a haber un tema, por supuesto, del cual se trata este texto narrativo. Va a haber un espacio que puede ser físico o que puede ser psicológico, incluso social. Y además va a haber, se va a enmarcar dentro del tiempo del relato. Ahí van a haber formas en donde se nos entrega la historia a nosotros como lectores, en donde perfectamente un texto podría comenzar con elementos de su desenlace o quizás también de manera cronológica. Y por supuesto que esto va a hacer que nosotros como lectores tengamos acceso a las acciones también más relevantes. Recordar como punto importante que los textos narrativos, ¿cierto? Entonces son aquellos que van contando una historia, ya que tienen estos elementos que generalmente están todos dentro de cualquier tipo de texto narrativo y que sobre todo, ¿cierto? La característica esencial es que van contando una historia que es de ficción. Seguimos avanzando entonces con los contenidos y nos vamos a detener en los narradores. Cuando nosotros hablamos de narradores dentro de los textos narrativos, es una parte importantísima. Por un lado, ¿cierto? El género narrativo, que ya sabemos que va a ir contando una historia, posee un narrador, ¿ya? Que va a tener una perspectiva con respecto a las acciones que se van a ir contando en esta historia ficticia. Y esta perspectiva, ¿cierto?, va a determinar si es que nuestro narrador es parte del relato, es decir, es homodiegético o es parte distinta a la historia que se está contando, ¿ya? Una historia que puede ser, ¿cierto?, de cualquiera de estos subgéneros, incluso hay otros más, pero estos generalmente son los que nosotros trabajamos. Novelas, cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas. Entonces decíamos que los narradores van a ser estas voces o esta voz que nos va a ir comentando la historia, que nos va a ir contando lo que sucede dentro de este mundo narrativo. Y decíamos además que el concepto de heterodiegético es aquel narrador, ¿cierto?, que no forma parte de la historia, ¿ya? Y se sitúa desde un punto de vista de los personajes. Esto da una impresión de objetividad, se distancia de la historia. Y dentro de los narradores homodiegéticos, con esta perspectiva desde afuera de la historia, tenemos narradores que son omniscientes, ¿ya? Que todo lo saben, que tienen acceso a toda la información y acciones que realizan los personajes, acciones y emociones incluso, saben lo que ha sucedido en el pasado, saben además lo que va a ocurrir en el futuro. Tenemos además narradores de conocimiento relativo, como su nombre lo dicen, conocen solamente algunos aspectos, siempre desde fuera, ¿cierto? Desde fuera del relato, ¿ya? Y conocen generalmente solo acciones. No conocen como los sentimientos de los personajes ni pueden anticiparse a las acciones, sino que solamente van contando y relatando lo que ellos conocen. Por otro lado, tenemos los narradores homodiegéticos, ¿cierto? Acá en este caso es un narrador que está dentro del relato, dentro de la historia de ficción, y es un narrador que está presente como un personaje, es parte de la historia y va a contarnos estas acciones que van realizando los personajes desde el interior. Por lo tanto, acá también tenemos dos grandes tipos de narradores, que puede ser un narrador protagonista o un narrador testigo. En el caso del protagonista, ¿cierto? Es aquel narrador que vive su propia historia y que nos va contando generalmente en primera persona lo que va sucediendo. Cuando nosotros hablamos de un narrador testigo, hablamos de un narrador que
está esencialmente observando, siempre, ¿cierto?, teniendo la consideración de que está dentro del relato, porque estamos hablando de narradores homodiegéticos. Un narrador testigo entonces ve lo que generalmente hace el protagonista. Son íntimamente relacionados, ¿cierto? Pero en este caso las acciones las cuenta alguien que observa al protagonista cómo realiza dichas acciones. ¿Ya? Entonces, puntos importantes en este espacio, ¿cierto? Considerar que el narrador es una voz ficticia, siempre es ficticia, tiene una perspectiva en donde nos va a relatar las acciones que ejercen los personajes, una perspectiva que puede estar fuera del relato, es decir, un narrador heterodiegético, o un narrador que está dentro del relato, un narrador homodiegético. Siguiendo con los textos literarios, vamos a pasar ahora a las características de los textos líricos. Acá nosotros vemos un texto lírico, este es un texto de Alejandra Pizarnik, que se llama Revelaciones, y vamos a ir considerando algunos elementos. Primero que todo, cuando nosotros hablamos de textos líricos, lo asociamos, por ejemplo, a textos como la poesía, las canciones, las odas, y cualquier texto que cumpla con las siguientes características. Primero, va a tener un propósito comunicativo distinto al texto narrativo, porque el propósito comunicativo de los textos líricos está relacionado con expresar sentimientos, en este caso, ¿cierto? Y acá puedes ir leyendo y pausar el video y leer el texto, expresar sentimientos en particular con respecto a una situación, una instancia relacionada siempre con la subjetividad. Y además acá se resalta en este tipo de texto la emotividad del autor, que recibe el nombre, ¿cierto?, de poeta en este caso, ¿ya? Poeta o poetisa en el caso de que fuese una mujer. El lenguaje figurado también es una de las características de los textos líricos, un lenguaje que es mucho más adornado, que recurre a otros recursos para poder expresar esas emociones. Además, lo podemos distinguir este tipo de textos porque está escrito en verso y estrofas. Si nos fijamos, ¿cierto? Ocupa un sector de nuestra página y además, ¿cierto? Está escrito en versos, es decir, cada una de estas líneas de texto corresponde a un verso y el conjunto de ellas va a corresponder a estrofas. En este caso es un texto que tiene 5 versos y 2 estrofas. El autor, como ya dijimos, o autora, va a recibir el nombre de poeta, ¿ya? Pero además tiene una voz ficticia, así como los textos narrativos tienen un narrador que nos va contando las acciones y que lo veíamos en el mapa conceptual que recién veíamos. La voz ficticia de los textos líricos va a recibir el nombre de hablante lírico, es decir, no es el propio poeta que nos entrega su emotividad, sino que va a ser esta voz ficticia, ¿cierto? El autor por medio de esta voz ficticia el que nos va a expresar sus sentimientos. Entonces, con estas características, ¿cierto? Ya estamos repasando la esencia de los textos líricos. Pasamos ahora a las características del género dramático. Recordamos que estamos haciendo un repaso acerca de estas grandes tipologías textuales, géneros, ¿cierto? Con las características fundamentales. Cuando nosotros nos referimos al género dramático, tiene también una característica esencial. Se presenta una acción por medio de diálogos, ¿cierto? En donde se presenta un conflicto, ¿ya? En este caso, el género dramático, como dice por acá, no posee una voz ficticia porque son los mismos personajes a través de los diálogos quienes van a dar a conocer la trama. El género dramático además posee una virtualidad teatral, es decir, que tiene la opción de ser representada, posee una capacidad particular que lo caracteriza con respecto a los otros tipos de texto que hemos revisado, que este se puede representar. A eso nosotros le llamamos entonces virtualidad teatral. Siguiendo con las características esenciales de este género, se puede apreciar una visión de mundo proyectada por el autor, ya porque es el dramaturgo quien escribe, ¿cierto?, nuestra obra dramática, y podemos nosotros ver, por supuesto, la visión de mundo que él tiene.
El dramaturgo, asimismo, emite su discurso a través de los personajes. Son los personajes los que en el fondo van representando el pensamiento, la visión que tiene este dramaturgo. Y por medio, además, otra característica, ¿cierto?, de manifestaciones tales como la tragedia, la comedia, el drama u otros subgéneros también. Con respecto como a la estructura de los textos dramáticos, nosotros tenemos tres grandes momentos dentro de una obra, tres grandes momentos que son la presentación del conflicto, donde se presentan, por supuesto, estas fuerzas, estos personajes, que puede ser un protagonista y un antagonista, o no necesariamente un personaje más va a ser el antagonista, sino que puede ser algún, como dice ahí, una fuerza, como el destino, por ejemplo, y además se va a presentar el objetivo de estos para luego pasar al desarrollo del conflicto, donde estas fuerzas, perdón, se enfrentan en una lucha, ¿cierto? Y por lo tanto llega a un clímax mucho más álgido, que es este punto culmine de las emociones, punto culmine de las acciones, en donde estas fuerzas se enfrentan y luchan. Por último, ¿cierto? Tenemos el desenlace del conflicto, en donde generalmente una de estas dos fuerzas es derrotada. ¿Ya? Y con esto concluye, ¿cierto?, el espacio, la estructura básica de los textos dramáticos. Bueno, y en la imagen podemos ver, por supuesto, una representación de una obra en particular, en donde además, ¿cierto?, se tienen ciertos elementos que son importantes, como la estructura, bueno, los elementos del texto dramático. Eh, los elementos del texto dramático nosotros los podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las divisiones internas, que tenemos el acto, ¿cierto?, la escena y el cuadro, y otros elementos que vamos a ver en un momento. Cuando nosotros hablamos del acto, generalmente esto se puede percibir al momento en que vemos una obra teatral, cuando se abre y cierra el telón, ¿cierto? Pero es esta gran división que tienen las obras. Una obra puede tener un solo acto o puede tener más, pero nosotros lo podemos distinguir, ¿cierto?, por el cambio de escenografía, por ejemplo, ¿cierto? Esencialmente. Cuando nosotros hablamos de una escena, la escena la podemos distinguir, por ejemplo, cuando entra o sale un personaje, ¿ya? En este sentido, aquí hay que estar bastante atentos porque, ¿cierto?, las escenas pueden ser muchas dentro de una obra de teatro o bien pueden ser poquitas dentro de un mismo acto. Cuando nosotros hablamos del cuadro, hablamos esencialmente de también la escenografía, del espacio donde se desarrolla el conflicto, donde se desarrolla, ¿cierto?, la acción. Además tenemos ciertos otros elementos que son importantísimos dentro de la estructura dramática. Por un lado tenemos la acotación, que van a ser todas estas instrucciones para nuestros actores que están entre paréntesis, ¿ya?, porque los personajes lo deben realizar. No es que se lean, no es que simplemente se actúan en el caso de que estemos observando una obra. Y también tenemos el aparte. El aparte es una situación muy puntual cuando el personaje se dirige, por ejemplo, al público, ¿ya? O establece una especie como de complicidad también con el público y que con el resto de los personajes no. ¿Ya? Entonces, por eso se llama aparte, porque está aparte de la acción que se está desarrollando dentro del escenario o dentro de esta obra. Ya vamos llegando, ¿cierto?, hacia el final y pasamos a los textos no literarios y vamos a hacer un foco, ¿cierto?, en los medios de comunicación. Cuando nosotros hablamos de medios de comunicación, generalmente tenemos que establecer algunos conceptos esenciales. Primero es que los medios de comunicación van a ser canales artificiales. Son creados, ¿cierto?, que permiten la comunicación entre un emisor y un receptor. Los mensajes que entregan estos medios de comunicación van a ir dirigidos siempre a un receptor colectivo o social.
es decir, a un grupo de personas, a un territorio en particular, ¿cierto? Y entre los medios de comunicación que nosotros conocemos y que en realidad nos desenvolvemos junto con ellos, encontramos a la radio, a la televisión, a la prensa, al cine y al internet. Entonces, acá tenemos varios elementos importantes. Que es un canal artificial, que hay una situación comunicativa, ¿cierto? En donde hay un emisor, un receptor, y este receptor tiene la particularidad de que es un receptor colectivo o social también. A los medios de comunicación se les van a denominar más medias, ¿ya? Medios de comunicación masivo. Y esto porque hay una gran cantidad de personas que acceden al contenido en particular. Por lo tanto, al ser colectivo, al tener una masa muy grande de personas que está recibiendo este mensaje, pasa incluso el receptor a perder su identidad. Y esto, vuelvo a reforzar, ¿cierto? Por la gran cantidad de personas que acceden a ese contenido. Dentro de estos contenidos, ¿cierto? Nosotros tenemos varios propósitos y estos son los esenciales. Un medio masivo de comunicación puede informar, puede entretener, educar y o formar opinión. Va a depender, por supuesto, de el medio de comunicación y va a depender también de los textos a los cuales nosotros nos enfrentemos. Y por último, nos vamos a detener en los textos informativos, ¿ya? En donde tenemos, ¿cierto?, estos medios masivos de comunicación, tenemos el cine, internet, que ahora es bastante cercano a nosotros, la televisión, la radio y la prensa. Y aquí nos vamos a detener, ¿cierto?, porque la prensa tiene géneros que son informativos, pero también tiene géneros que son de opinión. Con respecto a los primeros, a los géneros periodísticos de información, es que encontramos un tipo de texto bastante cercano a nosotros, que es la noticia, ¿ya? La noticia tiene una estructura bastante establecida, rígida, si es que se quiere denominar así, en donde tenemos el epígrafe, ¿ya? Un antetítulo que nos anticipa un poco de lo que se va a tratar esta información, el titular, ¿cierto? Que nos entrega la información esencial y además lo podemos distinguir porque su tipografía es distinta, es de un tamaño mayor al resto del texto y llama bastante la atención. La bajada o subtítulo, ¿cierto? Lo que viene acá, en donde se sintetiza la información que se entrega después en el cuerpo de la noticia. Siguiendo con la estructura, también encontramos el lead o entradilla, ya que corresponde al primer párrafo de la noticia. Y en este primer párrafo se contestan las preguntas esenciales de una información, ¿cierto? El qué, el cómo, el cuándo, el dónde ocurrió la información en particular. Y por último, ¿cierto? También encontramos el cuerpo de la noticia, en donde se desarrolla, ¿cierto?, la información para ser entregada a un lector en el caso de un texto informativo escrito o a cualquier receptor dependiendo del medio de comunicación que nos lo entrega. La estructura, ¿cierto? Además, es importante mencionar que tiene esta forma, como aparece acá en este diagrama, una forma de pirámide invertida, y esto quiere decir que va a ir la información entregada desde lo más general, como un epígrafe, ¿cierto? En donde yo me contextualizo un poco, a lo más particular que es el cuerpo de la noticia, donde se entrega toda la información. Bien, esta ha sido nuestra cápsula, espero que te haya servido y por supuesto que si hay alguna duda me la puedes consultar sin ningún inconveniente. Que estés muy bien.